Bienvenidos a Joyitas Unreal. En este vídeo vamos a echar un vistazo a cómo funcionan los niveles de detalle para Skeletal Meshes en Unreal. Bueno, pues de nuevo vamos a empezar en Maya. Tenemos aquí nuestra malla esqueletal y una vez que la tenemos aquí nuestros LODs, que los creé de una forma muy parecida a la que habíamos utilizado en el vídeo anterior. Así que nada, no voy a extenderme más con esto, pero bueno, que sepáis que la primera cosa que vamos a hacer es importar unos LODs que hemos creado en Maya para nuestras mallas esqueletales. Así que vamos a ello. Muy bien, pues lo primero vamos a importar a nuestra Lara Croft con LODs provenientes de Maya. Así que arrastramos como siempre. Nos vamos a ir a nuestro FBX Import, le decimos que importe el esqueleto y vamos a utilizar el use t0as-ref-pose, puesto que si traen una pose ya bakeada es la manera de que no dé warnings. Y bueno, el resto queremos hacer el import mesh LODs, por supuesto. Si tuviéramos morph targets también, pero no es el caso. Y nada, el resto de cosas vamos a mantenerlo como está y le vamos a dar a import all. Muy bien, ya está todo importado, sin warnings y demás. No tenemos materiales, pero eso lo vamos a ignorar por ahora, que no nos interesa. La cuestión es ver si tenemos nuestros LODs o no. Muy bien, pues podemos ver aquí los LODs. El LOD 0 es el original. LOD 1, como veis, ya va perdiendo detalle. LOD 2, cada vez un poco más. Y LOD 3. Como veis, pues aquí tenemos problemas similares a los que teníamos cuando habíamos importado los LODs de las Static Meshes. En este caso, bastante más pronunciados porque hay muchísimo más detalle en el personaje y sobre todo me preocupan especialmente las manos, por ejemplo, puesto que en el último LOD, como veis, los dedos pues patinan muchísimo y tenemos un problema con eso. Si vemos en concreto cada LOD de nuevo con el custom, los vemos todos a la vez. Si nos vamos al LOD 0, veis que tenemos las secciones de material, tenemos la sección de información del LOD, Reduction Settings, que son los settings que podemos utilizar para reducir automáticamente, y por supuesto los build settings, que eso ya tiene que ver con la mesh y que no nos interesa tanto. Por supuesto, podemos reimportar todos los LODs. 0, por supuesto, no se puede reimportar porque es la malla original. Pero sin embargo, en el LOD 1 ya veis que sí que podríamos reimportar en caso de que no estuviera bien. Por ejemplo, nosotros ahora en el LOD 3 podríamos venir aquí, reimport, y nosotros haber tuneado la malla esqueletal en Maya para que no tenga esa cantidad de problemas. Por supuesto, si me vengo al Level of Detail Coloration, puedo ir viendo en qué nivel de detalle estoy. LOD 1, LOD 2 y LOD 3. Por supuesto, esto es muy parecido a lo que ya habíamos visto, así que es simplemente para repaso. Así que nada, este es el proceso de importación de LODs a partir de LODs externos. Ahora vamos a ver que, como en las mallas normales, las estáticas, también se pueden generar dentro de Unreal Engine. Así que vamos a irnos a una malla sin LODs, de Lara sin LODs, y vamos a generar nuestros propios LODs dentro de Unreal Engine, que vais a ver que tenemos muchísimo más control, sobre todo en la parte de las manos y demás, que es lo importante. Porque necesitamos no tener ese tipo de problemas tan extraños como tenemos aquí. Necesitamos que no queden agujeros y demás. Así que mucho ojo, porque ya veis que rápidamente he tenido mogollón de problemas. Ahora vamos a ver cómo desde Unreal vamos a tener mucho más control y cómo podemos arreglarlos. Muy bien, pues ahora vamos a trabajar con el sistema de reducción de detalle de Unreal Engine, y lo primero que tenemos es que asegurarnos de que el plugin esté activado. Así que lo primero vamos a irnos a plugins
Vamos a buscar Skeletal. Aquí lo tenemos. Skeletal Mesh Simplifier. También tenemos otras tools que pueden ser interesantes como el Skeletal Merging. Pero bueno, no vamos a meternos en cosas que no nos incumben. Está activado en mi caso, así que con eso ya por un lado tenemos suficiente. Y una vez que tenemos eso, deberíamos de ir a Project Settings. Y si aquí buscamos Skeletal Mesh Reduction, aquí está. Si vamos al editor Skeletal Mesh Simplification y nos vamos a General, como veis podemos seleccionar aquí el Skeletal Mesh Reduction plugin y tenemos que seleccionar el que hemos activado. Skeletal Mesh Simplification, ahí tenemos el plugin. Así que simplemente pues recordad tener esto activado y recordad activar el plugin. Y con eso ya estaremos listos para poder hacer la reducción desde Unreal Engine, que como vais a ver pues es en principio bastante mejor. Muy bien, pues ya tengo aquí a Lara importada, pero esta vez no tiene LODs. Ya hemos configurado la Skeletal Mesh Reduction Tool, así que podemos ir a nuestra Skeletal Mesh y una vez que estamos en ella ya podemos ir mirando los LODs. Como veis no tiene ninguno, se puede ver en los dos sitios, tanto aquí como en el LOD Picker como en el Viewer. Y una vez que ya tenemos esto, pues podemos empezar a hacer pues nuestros LODs, básicamente. De momento, lo que vamos a hacer es crear el número de LODs que queremos. Aquí es un poco distinto, ¿no? También podemos importarlo, recordad, como hacíamos en las Static Meshes, no lo voy a repetir. Y lo que sí, aquí de momento tenemos number of LODs 1, o sea que el número de LODs que vamos a crear es 1, por lo tanto aquí no hay nada que hacer, ¿no? Pero si aquí ponemos como antes en Maya, en vez de 1, 4 LODs, ahora sí que, como veis, aparece aquí el Apply Changes. Por supuesto, podría crear un asset, como veis aquí, de Generate Asset, con todos los settings que voy a tener por aquí puestos. Y nada, de momento pues tampoco hay mucho más que hacer, sería simplemente generar esos LODs para luego poder empezar a jugar con ellos y a optimizarlos y demás. Entonces simplemente pues que sepáis eso, que ahora mismo lo que hay que hacer básicamente es aplicar esos cambios. Podría generar, ya os he comentado, un asset, pero bueno, de momento vamos a utilizarlo con los valores por defecto y luego pues ya veremos. Así que hacemos clic en Apply Changes y a partir de ahora pues se va a poner a calcular nuestros LODs. Muy bien, pues como vemos ya ha acabado. Aquí tenemos nuestros LODs. Fijaos que los que son calculados me pone Generated aquí a la derecha. Así que así es como sé de dónde han salido. Y como veis, pues tenemos 3 LODs. Aparte del LOD 0, que es la malla original, pues tenemos las 3 versiones de Lara simplificadas. Si vamos mirando en cada LOD, podemos ver las secciones de material que tiene, la información, en concreto, pues el tipo de momento en el que va a cambiar. Aquí hay unas cuantas opciones que vamos a ver después que son bastante interesantes. Así que, pues en principio, de momento vamos viendo que por ahora parece que todo debería estar bien y vamos a ver cómo ha ido la reducción. Por supuesto, podríamos cambiar información aquí y luego darle a regenerar el LOD y eso iba a recalcularlo. Por supuesto, también tenemos el Remove this LOD que se lo carga y el Reimport para, en caso de que no fuera pues el correcto, ver la información. Entonces LOD 0, vemos que todo está bien. LOD 1, ya se ha visto que se ha simplificado la malla, pero de momento parece que no hay grandes problemas. LOD 2, ya empezamos a tener problemas en la cara y en el cuello, pero de momento, como veis, ha hecho un trabajo mucho mejor que el de malla. Y LOD 3, aquí ya empezamos a tener problemas serios en la cara, pero como vemos, pues el resultado desde luego es bastante mejor que en malla y no tenemos ni la mitad de problemas.
por supuesto, de nuevo, podemos utilizar el Level of Detail Coloration, como siempre, para ver nuestros LODs. LOD 2, LOD 1 y LOD 0. Y como vemos, pues ya hemos empezado a calcular nuestros propios LODs. Ahora solo queda pues intentar tener más control y sobre todo en LODs agresivos poder tener el resultado que nosotros queramos, y eso lo vamos a conseguir modificando los settings en LOD info y los LOD settings que tenemos por aquí. Así que nada, en principio ahora vamos a ver cómo podemos ir mejorando el resultado final. Bueno, pues como vemos en el LOD 3 tenemos problemas con la cara, así que vamos a irnos a las opciones del LOD 3 y ahí vamos a buscar Reduction Settings y vamos a utilizar el Lock Mesh Edges, que básicamente es un setting que nos permite intentar mantener el perfil de la estructura de la mesh simplificada a costa de tener más vértices, pero en este caso quizás, pues como veis, tenemos muy pocos triángulos y vértices, entonces a lo mejor en este LOD pues nos interesa intentar mantener un poco mejor la estructura a costa de tener alguno más. Entonces vamos a intentarlo y vamos a pulsar Regenerate Load para ver qué pasa con este. Como veis, no ha sido perfecto, pero ha mejorado un poco la cara. Al fin y al cabo, pues hemos subido un poquito, tampoco demasiado, pero ha mejorado la cara. Probablemente esto no sea suficiente porque, pues ya os digo que aquí tenemos mucha reducción, pero quizás si nos fuéramos al LOD 2 y repitiéramos el mismo proceso, de nuevo, Reduction Settings, Lock Mesh Edges, Regenerate, y vamos a ver si mejora o empeora. Como veis, ha mejorado sustancialmente la cara. Muy bien, pues vamos a volver a cargarnos esos Lock Mesh Edges. Ya habéis visto un poco lo que es. Ahora me lo voy a volver a cargar porque quiero que veáis cómo se pueden priorizar huesos, pues que sería algo no similar a esto, porque sí que mantenemos la reducción, pero sí que vamos a ver que ayuda. Voy a regenerarlo de nuevo para que esté fatal. Y va a ayudar un poco, bueno, como veis ahí pues seguimos teniendo problemas en la cara, y va a ayudar un poco el hecho de priorizar ciertos huesos para que pues se pierda detalle en otros, que no nos influyan tanto. Así que en este caso vamos a intentar pues mantener el detalle en la cara y probablemente así pues mejore un poquito. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues tenemos que ir al LOD info y aquí tenemos un Bones to Prioritize. Tenemos que crear un array y tendríamos ahora que buscar los huesos de nuestra cabeza. Entonces, pues simplemente vamos a buscar Head y le vamos a decir que priorice ahí ese hueso, y no sé si tenía alguno más. Root, pelvis, spine, probablemente el neck, la clavícula, middle, lower, neck, aquí está. Sí, neck 01 y neck 02, vamos a priorizar. Y vamos a ver ahora si regeneramos el LOD lo que pasa. Pues bueno, como veis, ha mejorado la cara sustancialmente. No es perfecto porque al final estamos volviendo a reducir muchísimo. Probablemente si esto lo juntáramos con el Lock Mesh Edges, pues sería probablemente el mejor resultado que podemos esperar. Pero ahí lo tenemos. Bueno, quizás de momento se ha pasado también. Pero bueno, ya veis que la cara va mejorando y eso que pues estamos en muy pocos triángulos. Con lo cual pues es bastante fácil que no tengamos un resultado óptimo. Normalmente se suele utilizar mucho, por ejemplo, para las manos. Si os fijáis ahora mismo no han perdido muchísimo detalle, pero también se podría priorizar el detalle de las manos añadiendo aquí los bones, que en este caso pues ya os podéis imaginar que sería hand, L, en este caso el de la mano izquierda. Bueno, voy a hacer el de la mano derecha, así ya lo estamos viendo.
CR, y habría que ir añadiendo todos los huesos. Así que esto lo voy a pasar rápido, porque si no nos vamos a eternizar. No he puesto todos los dedos, pero bueno, es que me iba a llevar una eternidad, así que vamos a regenerar y fijarnos en alguno que debería de ganar detalle. Efectivamente, como veis, en los que priorice hemos mantenido mejor la forma del dedo al priorizar esos huesos, que en este caso eran el Middle Metacarpal R, o sea, el dedo de en medio, y sus múltiples joints. Así que, como veis, prioricé la mano derecha y en concreto el dedo medio. Así que, pues como veis, esto es una maravilla porque incluso en el LOD3, como veis, estoy manteniendo bastante detalle. Quizás la cara pues aún se podría mejorar, pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Al final estamos en muy pocos vértices y es normal que las cosas no se puedan ver perfectas. Pero bueno, ya veis que tenemos mucho control. También tenemos las secciones que priorizar. Si la meto, simplemente es para decirle qué sección quiero que tenga más precisión. Y por sección me refiero a las secciones que salen en la sección section, que son los materiales. Entonces, en este caso le he dicho que priorice el pelo. Pues le puse sección 0. Entonces, con eso pues se intentaría mantener esa sección también de nuevo estilo los huesos con más detalle, ¿no? Así que simplemente pues tener en cuenta eso. Vale, pues una opción a la que hay que prestar atención en este caso cuando añadamos reglas de priorización es al peso de la priorización, weight of prioritization. En este caso pues normalmente es un valor mayor que 1 si queremos que se le haga caso. En este caso le voy a poner 100 y le damos a Regenerate Load. Y una vez que se ha regenerado, pues como veis va a tener ese peso de priorización y nos va pues a dar este resultado. Si me paso, pues puedo quitarle demasiada geometría al resto. Por ejemplo, si pusiera 5000, fijaos en las piernas que van a tener problemas. Fijaos cómo pierde todos los huesos que no tienen priorización. Pues como veis pierden mucho detalle, por ejemplo en los pies y demás, así que cuidado con esto porque puedes quitar detalle de zonas que te interesa tener, con lo cual mejor tener un valor un poco más conservador y simplemente pues ir probando. Como veis pues este puede ser un buen término medio. También hay que acordarse pues de meter todos los huesos, que yo por cuestión de tiempo pues no los he metido absolutamente todos, pero fijaos cómo ha priorizado pues las zonas que yo quería, que dentro de lo que cabe pues está bastante bien. De hecho, fijaos cómo hemos conseguido mantener detalle tanto en las manos como en la cara. Desde la primera iteración a la actual, como veis, hay una diferencia abismal. Sigue habiendo algún problemilla que hemos tenido ahora, pero como veis, pues conseguimos un resultado más que aceptable y esto a distancia, lógicamente, no se notarían estos detalles. Uno de los puntos más importantes es el Termination Criteria, que es básicamente lo que vamos a mantener de detalle. Así que, por ejemplo, si fuéramos a calcular los niveles de detalle por primera vez, pues iríamos a los Reduction Settings en el LOD 0. Bueno, en este caso vamos a cerrar un poco todo esto, si no es imposible. Entonces simplemente nos iríamos ahí al LOD 0 y le daríamos a Reduction Settings. Aquí tenemos que escoger si queremos un Termination Criterion u otro. Podemos hacerlo por triángulos, vértices, First Percent Satisfied, Max Triangles, Max Vertices y First Max Satisfied. O sea, simplemente es que podemos elegir triángulos o vértices o en porcentaje o en máximo, ¿no? Que también podemos tener esos Max Triangle Counts. Y según vamos cambiando aquí de opciones, pues puede aparecer alguna opción nueva, pero bueno, vamos a ver ahora un poco una representación de las opciones que hay, pero ya os digo que es bastante sencillo y en este caso pues vamos a reducir en función del porcentaje de triángulos y simplemente pues es lo que queremos tener de porcentaje. Vais a ver que va bajando en función del LOD. Entonces simplemente si cierro aquí abro los Reduction Settings. Como veis aquí quiero solo un 25%, luego un 0, o sea un 12%,
y aquí un 6%. Como veis, estoy siendo súper agresivo, quizás demasiado. Así que bueno, aquí podríamos ajustar y por supuesto regenerar el load, o si estuviéramos generándolos de salida, pues habría que hacer los apply changes y generar de salida pues los LODs con los settings que le pongamos. Como podéis observar, pues aquí tenemos un montón de opciones relacionadas con los settings de reducción. Lo más importante, ya os comenté que era el log messages. Por supuesto podemos elegir el base LOD y también podemos jugar con el vertex color también, por si teníamos vertex colors en nuestra malla y tampoco queremos que no tengan prioridad, así que pues con eso nos podemos arreglar un poco. En concreto, pues al final los Termination Criterion y todos esos os voy a dejar ahora una tablita en la que se va viendo un poco qué es todo en esta sección, un poco los settings más importantes. Y nada, tampoco quiero prolongarme demasiado porque no quiero hacer el vídeo demasiado largo, pero con la tabla, si tenéis dudas en alguno, podéis mirarlo en dicha tabla y si no, pues podéis acudir a la documentación. Dicho esto, pues ya vemos cómo pues podemos controlar ese porcentaje. Por ejemplo, aquí en el LOD3, si me fuera algo un poco menos ambicioso, como el 10%, o sea, 0,1, debería de mejorar bastante al regenerar el LOD, porque vamos a tener pues una reducción menor. Entonces, pues lógicamente podemos conservar un montón más de detalles. Como veis, simplemente con 1000 vértices más ha mejorado sustancialmente el resultado final. O sea que esto es algo bastante importante. Ya digo que no tiene nada, los vértices es lo mismo, pero en porcentaje también, los que quieres retener. En caso de que queramos en número, pues lo ponemos ahí y simplemente pues first percent sería de estos dos el que primero se cumpla, y lo mismo con los vértices, entre estos el que primero se cumpla pues va a parar, por si no quisiéramos usar triángulos o vértices, sino pues el conjunto, el que cumpla antes que pare el algoritmo, pues sería así de fácil. Así que nada, os dejo ahí con el resto de opciones. Simplemente pues tened en cuenta que las más importantes ya os las he comentado y el resto pues ya es para detalle fino. Muy bien, por último, simplemente decir que el criterio de terminación tenemos que elegirlo en base a lo que queramos optimizar. Si escogemos triángulos, ¿vale? Esto va a afectar a el coste de renderizado. Mientras que si escogemos vértices, el ahorrar o aumentar el número de vértices va a influir en la memoria que necesitamos para mantener nuestra malla esqueletal, nuestra geometría en GPU. Así que bueno, podéis utilizar eso como idea de si vais limitados por memoria, pues podéis ahorrar en vértices, o si vais limitados por render, podéis ahorrar en triángulos. Muy bien, pues otra opción súper importante es la de Volumetric Correction. Esta opción nos permite ajustar el perfil en volumen de nuestra malla esqueletal cuando reducimos LODs. Por ejemplo, podemos querer que tenga más volumen o menos volumen que la malla original, o intentar mantenerlo, que sería el 1. Pero en este caso, imaginaos, cuando reducimos mucho, pues a lo mejor reducimos tanto que se encoge la malla, y sin embargo con el Volumetric Correction podemos hacer que ese encogido pues se vaya, ¿no? Entonces, si aquí escogiéramos un 0, vais a ver que se va a encoger, o sea, va a tener menos volumen que la malla original. Fijaos en la cara, por ejemplo. Aquí lo tenéis, como veis representa menos volumen. Y si me voy al 2, que sería por encima de 1, un valor por encima de 1, y regenero, vais a ver que ahora debería de pues representar un poquito más de volumen que la malla original. Como veis, pues es correcto. Ya os digo que los mejores resultados normalmente están en el 1, como podéis ver, que en este caso es el mejor claramente y el más representativo, que es básicamente pues intenta mantener, le estamos diciendo al algoritmo que intente mantener el volumen original, no tiene más. Esto es, números mayores lo expandimos, números menores lo reducimos, y 1 intenta mantenerlo. Muy bien, pues otra operación habitual es deshacernos de huesos a medida que vamos
que vamos trabajando con nuestra mesh. Entonces, en este caso, si os fijáis, aquí abajo hay unos bounds to remove. Entonces, simplemente, pues si añadimos un elemento, vemos que ya tenemos un bone aquí y podemos pues deshacernos, por ejemplo, de un twist bone. Por ejemplo, el lower arm twist 1L. Entonces, si ahora regenero, vais a ver que ese hueso va a desaparecer. Lo puedo comprobar aquí. Si nos vamos aquí al lower arm twist L, a ver si lo encontramos por aquí. Aquí está. Recordad que era el 1. ¿Y cómo puedo identificarlos rápidamente? Pues porque aquí tienen un puntito. Como veis, el resto tiene hueso, hueso, hueso y, bueno, hueso virtual o lo que sea. Y aquí, en este caso, tengo un punto. Eso quiere decir que es un hueso que me he cargado al reducir un LOD. Así que tenéis muy fácil identificarlos y, como veis, es súper sencillo. ¿Por qué podemos querer hacer esto? Bueno, pues como os podéis imaginar, pues en el caso de que perdamos mucho detalle en la malla, pues a lo mejor no tiene sentido tener ciertos huesos que son para animación de alta calidad, ¿no? Entonces podemos querer reducir esa cantidad de huesos y deshacernos de huesos que ya no tengan mucho sentido. Bueno, y ya por último, ya sabéis un poco de qué va esto. Vamos a cerrar un poco aquí los huesos y demás, porque si no esto es eterno. Pero recordad que si nos ponemos en automático, vamos a ponernos rápidamente en nuestros Optimization en Level of Detail Coloration. Y recordad que tenemos ahí los cambios de LOD. Entonces pongamos que quiero pues modificar en este caso cuando salta el LOD 1. Recordad que tendría que ir a LOD Info. Y en este caso vamos a tener el Screen Size. Recordad que se puede customizar por plataforma, así que tenedlo en cuenta. Y lo que podemos hacer aquí, en este caso está en 0,3, lo podemos poner mucho más alto, 0,7. También podéis observar que el screen size nos sale aquí arriba por si tenemos dudas. Entonces, fijaos que ahora está en 0,68. Si lo pongo en 0 por debajo, ¿no? En 0,60, por poner un ejemplo, ya veis que no va a saltar. Entonces, aparte de la forma que os había comentado, poniendo esto en ventana y utilizándolo en el nivel con la cámara a distancia, también os podéis hacer una idea con el current screen size que sale aquí. Entonces en este caso pues podría querer pasarlo ya en 0,7 para que pues como veis cuando me alejo y me acerco salga. Ahí está. Y bueno, pues ya veis que así poco a poco puede salir y entrar, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, nos acercamos mucho, sale el nivel de detalle más alto, nos alejamos y vuelve el menos alto, ¿no? El 1. Entonces esto es lo mismo, recordad que se puede modificar por plataforma y lo que sí tenemos aquí una cosilla nueva que es el LOD Hysteresis, que esto nos mete un pequeño lag, ¿no? Si pusiéramos 0,1 por ejemplo, lo que hace es que cuando cambias a un nivel de detalle menor, si está muy lejos, no cambia instantáneamente, ¿vale? Entonces simplemente, como veis, lo mantiene un poquitín más a la hora de switchear y lo que intenta mantener es que si estamos acercándonos y alejándonos muy, muy próximamente, que no haya popping y que no estemos saltando de un LOD a otro continuamente para que el usuario pues no pueda ver esos errores. Entonces, pues nada, que sepáis que se utiliza para evitar el flickering cuando estamos cambiando de una escena, o sea, de un LOD a otro. Y recordad que va siempre de complejo a simple, que es cuando más notamos el popping. Entonces, pues esto, si no tenéis problemas, lo podéis dejar a 0, pero si tenéis problemas de flickering, es una manera de abordarlos, ¿no? Entonces, pues nada, como cosa también común a nuestras static meshes, también aquí recordad que en las opciones tenemos, en los LOD settings, tenemos una opción que es el minimum LOD, que como ya recordáis se podía modificar por plataforma. Entonces yo podría poner en desktop o en Windows, por ejemplo, pero bueno, en desktop podría decirle, mira, quiero una cosa, en mobile quiero otra y por supuesto también podría añadir consola y demás. Pero bueno, que aquí le podría poner que mantenga el LOD 0 como mínimo en desktop,
pero que en mobile se me vaya, pues imagínate, al 2 y utilice el 2 como LOD base, que es muchísimo menos detallado. Recordad, el LOD 2 sería este y empezar ya en móvil con este. Entonces, pues como veis, también aquí, cuando vemos masses que no están cerca de cosas que tengan arrays, porque en el caso del array simplemente es añadir un elemento, pero donde veis masses y no son arrays, pues quiere decir que se puede customizar por plataforma y tengo control ahí máximo a la hora de, pues, decir qué LOD se escoge como mínimo en cada plataforma. Y quien dice eso, pues dice más cosas, ¿no? O sea, donde veáis ese más, pues lo podéis aprovechar. Como otro truquito, como el último truco, pues tenemos aquí si recordáis, LOD settings, que esto es para generar unos settings que nos puedan ayudar a, en caso de que tengamos otros, pues crear rápidamente nuevas cosas. Entonces, como veis, pues podemos poner el mínimo LOD, mantiene los cambios que ya tengo, y en los LOD groups están todos los LODs y sus opciones, como veis. Aquí tenemos para cada LOD todas las opciones. Entonces, lo que queramos customizar, pues recordad que lo podremos customizar y mantener, y ya directamente pues puedo ir a mantener lo que ya tenía, ¿no? Entonces, pues tenedlo en cuenta, que esto, si tenéis que generar muchos, pues puede ser bastante interesante. Así que nada, que sepáis que existe esto y podéis guardarlos y luego reutilizarlos. Si hay cosas concretas, pues yo que sé, como por ejemplo los bounds to prioritize, si no son comunes en una malla y otra, pues obviamente tendremos que tener dos assets con los settings, uno para una y otro para otra. Pero en lo que sea común, pues podéis utilizar un asset de opción como este y os facilitará la generación de nuevos LODs. Bueno, pues una vez que han sido configurados, ya tenemos a Lara en nuestra escena, y ahora simplemente pues vamos a ver si realmente pues lo hemos hecho bien, ¿no? Y como siempre ya sabéis que simplemente nos vamos a Mesh LOD Coloration y a partir de aquí podemos jugar con los niveles de detalle. Si me acerco mucho tengo el nivel original, si me voy alejando salta al 1 y como no he modificado el resto pues tarda un poco, pero ya veis ahí que salta al 2 y por último salta al 3. Si ahora vamos a Alt 4 y nos volvemos a Lit, como veis desde aquí, esos defectos que se veían, realmente fui como muy exigente, pero como veis, realmente a esta distancia no se apreciaría para nada el problema de cambio. Como veis, de hecho, no se aprecia para nada los saltos en los LODs, que es lo que queremos normalmente. Así que como veis, pues aquí tenemos a Lara. Vamos a quitar las cosas para que se la vea mucho mejor. Y como veis, pues es una auténtica maravilla. Tenemos mucho mejor rendimiento, pero con coste cero visual. Así que como veis, a esta distancia realmente no importan los LODs. Que tengan un poco menos de precisión porque, como veis, en ningún momento se aprecia la diferencia. Y como visteis con el Mesh Coloration, sí que realmente está ahí. O sea, claramente sí que estamos cambiando de LODs. Ahí tenéis pues cómo funcionan los LODs. Como veis, es una herramienta esencial, sobre todo pues de cara a rendimiento, y ya os digo que siempre va a estar ahí el rendimiento, o sea, siempre tenemos que intentar ganar rendimiento, y como veis pues es muy sencillo y no tiene casi downsides, o sea, es que es una maravilla. Si los creamos bien, lo único que vamos a hacer es ganar rendimiento y nada más. Así que ya sabéis, si queréis rendimiento gratis, haced uso de los niveles de detalle en Unreal Engine. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Como veis, usar las mallas esqueletales y sus niveles de detalle en Unreal Engine es súper sencillo. Ganamos rendimiento y no perdemos calidad visual. Así que ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta y suscribiros. Nos vemos en las siguientes series.